Damas y caballeros de la clase con Benji Monroy, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Si esta es la primera vez que se unen con nosotros y si ya ha sido una costumbre de esas bonitas costumbres, el que nos acompañe domingo tras domingo, bienvenidos. Y gracias por su preferencia, por comentarnos, por estudiar, por preparar su clase en compañía de cientos de personas alrededor del mundo. Yo soy Benji Monroy y este es el curso de Ven Sígueme del 2024. En esta ocasión, aquí, hermanos y amigos, tenemos Entrar en el reposo del Señor, que es el título de la clase del día de hoy. Vamos a abarcar 3 capítulos, Alma, del 13 al 16. Hemos hablado ya un poco de en lo que se convirtió Alma. Que fue rebelde en su juventud, pero después pasó a ser una persona prominente como el sumo sacerdote de la tierra en la que él vivía. Y no solamente eso, pasó a ser un referente espiritual para todas las personas. Antes ya había sido juez superior de la tierra. Y ahora estaba embarcado en la prédica del Evangelio, que dijo el profeta José Smith, es lo más importante que podemos hacer, predicar el Evangelio. Amigos y amigas, el día de hoy, Alma y Amulek se encumbrarán en la historia de nuestros corazones y en la historia del libro de Mormón, porque quizá estaremos ante el capítulo y la escena más cruel jamás relatada en la historia del libro de Mormón. Es verdad que para hacer esta aseveración tendremos que tener en cuenta cientos de guerras que existieron casi desde el principio del libro de Mormón hasta en las escenas trágicas y desoladas o desalentadoras de al final con Mormón y con Moroni. Pero esta, hermanos, en su descripción gráfica, elevarán a un plano espiritual tanto a Alma y a Amulek que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Bienvenidos a la clase, amigos y amigas. Abróchense los cinturones y si usted cree que estamos sufriendo en esta vida y que lo hemos sufrido todo, espere lo que van a sufrir estos dos misioneros. Y entonces terminaremos dando gracias al Señor, porque lo que hemos sufrido lo hemos sabido sobrellevar gracias a Él. Hermanos, vamos a abarcar nuestro manual de Ven Sígueme unificado, por cierto. Todas las organizaciones de la iglesia están utilizando este manual para este 2024. Los invito para que nos acompañen tanto en Biblioteca del Evangelio como en nuestra aplicación de las Escrituras, Scripture Plus. En muchos sentidos, la vida de Amonía había sido buena para Amulek y para Sesrom. Habíamos visto a Amulek como una persona, un efita, que había sido llamado por un ángel y se le había comunicado que iba a venir un mensajero del Señor. Amulek hace caso al ángel, le hace caso a Alma, quien fue ese mensajero, y se convierte en un gran misionero. Y hasta este punto de la historia, en el 82 y 81 a.C., Amulek se ha convertido al Evangelio. Y Sesrom, no tanto. Pero la vida de Sesrom daría un giro de 360 grados, como muchas de nuestras vidas que han sido cambiadas por el Señor. Amulek era un hombre de no poca reputación, con muchos parientes y amigos y muchas riquezas. Sesrom era un abogado diestro que tramitaba muchos asuntos. El hecho de que el manual comience así, hermanos, está clarificando que no importa si tienes muchos amigos, si eres una persona de reputación, o eres un servidor público, o eres un humilde trabajador del campo. El Señor puede cambiar nuestras vidas, independientemente del dinero que tengamos en el bolsillo. Entonces, Sesrom era un abogado diestro que tramitaba muchos asuntos. Entonces, Alma llegó con la invitación a arrepentirse y entrar en el reposo del Señor. El que Amulek y Sesrom y otros aceptaran esa invitación les requirió hacer sacrificios e incluso los llevó a afrontar adversidades casi insoportables. Hermanos, el discipulado requiere sacrificio. Y les digo algo, amigos, es un tema que a muchos nos cuesta poder entender. Y digo a muchos nos cuesta porque a mí también me cuesta. Entre las ocupaciones de nuestros días, nuestro trabajo, nuestros llamamientos, nuestra familia, nuestros espacios para divertirnos y demás, a veces es difícil hacer sacrificios. A veces es difícil ir a las reuniones de la iglesia.
A veces es complicado aceptar salir con los misioneros o dar un proyecto de servicio o estar en un proyecto de servicio. Pero algo con lo que el manual de Ben Sígueme comienza es que los discípulos requieren tener sacrificios. Y miren que más adelante veremos qué clase de sacrificios hicieron estos dos personajes, que el salir con los misioneros una tarde, hermanos, es pan comido. Debido a la proporción de sacrificios que vamos a ver el día de hoy y en lo poco que se nos pide ahora, hay una inmensidad y una diferencia increíble, por lo que nosotros tendríamos que tener al final de la clase aún más ganas de querer decir, sí, ¿cómo no voy a aceptar ser maestro de escuela dominical? Cuando a Alma y a Mulek se le pidieron cosas increíbles de realizar. Pero claro está, la historia no termina allí. En Alma, en estos capítulos, vemos lo que les ocurre finalmente a las personas que creen en el poder de Cristo para salvar. A veces son libradas, otras veces son sanadas, y a veces las cosas no se tornan más fáciles en la vida. Sin embargo, siempre el Señor recibe a su pueblo para sí mismo en gloria. Siempre el Señor concede poder según nuestra fe en Cristo, y siempre esa fe nos da esperanza de que recibiremos la vida eterna. Al leer estos capítulos podemos hallar consuelo en esas promesas y quizás llegar a comprender mejor lo que Alma quiso decir cuando habló de entrar en el reposo del Señor. Esta va a ser una de las grandes finalidades de nuestra clase. ¿Qué significa entrar en el reposo del Señor? Lo que no significa es entrar en un letargo y en un adormecimiento espiritual en el Señor, porque el Señor no necesariamente quiere eso. Entrar en el reposo del Señor es estar tranquilo y satisfecho espiritualmente. Y lo vamos a ver a continuación en el cuerpo de la clase. Las ordenanzas del sacerdocio me guían a Jesucristo para obtener la redención. Una de las primeras cosas que Alma y Amulek predicaron juntos es del poder del sacerdocio. El sacerdocio, hermanos, como ya lo sabemos, es el poder de Dios. Y cuando decimos poder, vamos a dibujar un rayo así, como si fuera de poder. Y este es el poder de Dios. Y vamos a hacerle así este rayo que muestra fuerza. El sacerdocio. Amigos, el poder del Señor no será más retirado de la faz de la tierra como pasó en la época de la apostasía o en algún otro momento de la historia, ya sea antigua, contemporánea o etcétera, o en el futuro. Tenemos la promesa de que el poder del sacerdocio, pese a que muchos contiendan contra él, permanecerá de aquí a que el Señor regrese. Y eso lo dijo Alma y Amulek para aquellos que incluso ya estaban muy enojados por lo que estaban diciendo. El poder del sacerdocio dice que en las palabras de Alma revelan poderosas verdades sobre el sacerdocio de Dios y su propósito. Vayamos a ver alguna de las primeras en el capítulo 13, nuestro primer capítulo de la clase del día de hoy, en el verso 16, que dice así: y estas ordenanzas se conferían según esta manera, para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados, a fin de entrar en el reposo del Señor. El hecho de que hoy, así como lo explicaba Alma, se ordenen maestros, diáconos, presbíteros, élderes, sumos sacerdotes en la iglesia. El hecho de que suceda eso, hermanos, es en preparación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Alma y Amulek predicaban del sacerdocio incluso cuando el Hijo de Dios ni siquiera había venido por primera vez, hermanos. Pero los nefitas tenían la ley de Moisés viviendo, pero con la perspectiva hacia nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que Alma y Amulek entendían perfectamente lo que enseñaban, y eso permitía a los nefitas y a los lamanitas que se unieran, o a los mulequitas o cualquier otro pueblo en el libro de Mormón, entender principios que quizá a los judíos en ese mismo periodo de la historia les costaba más trabajo.
Al momento en que Jesús viene a Jerusalén, había un tiempo de tanta confusión y tanta agitación en Jerusalén que los simples principios que enseñó Jesucristo ni siquiera se los pudieron entender a la perfección. Incluso a los apóstoles, como a nosotros nos pasa el día de hoy, no entendían todas las cosas que Jesucristo decía. Y Jesucristo tenía que ser sumamente paciente para explicar como un niño qué era lo que significaba nacer de nuevo, qué era lo que significaba que probasen estos alimentos en memoria de Él, qué significaba cuando Él hablaba de su Padre o cosas así, o de la resurrección o de la crucifixión y cosas así. Es un lindo detalle el que arroja el capítulo 13 y el verso 16, por lo que el poder de Dios fue una de las lecciones que Alma y Amulek enseñaron en esta ocasión. Dice más adelante, quizá podrías escribir al menos una de esas verdades que cada versículo de Alma del 1 al 19 podríamos encontrar, verdades del sacerdocio. En esta ayuda que tenemos de Ven, Sígueme, hermanos, nos da 2 ejemplos que vamos a repasar y que usted, ahí en su casa, mientras nos está escuchando a todos nosotros, pueda subrayar algunos o por lo menos memorizarlos o identificarlos. En el verso 1 del capítulo 13, dice, al sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios. Es uno de los títulos muy interesantes y tan sagrados y tan bonitos. Para complementar, podríamos ir a Doctrina y Convenios 107 del 1 al 4, que dice, en la iglesia hay 2 sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el de Aarón, que incluye el levítico también. Hay 2 poderes del sacerdocio, amigos y amigas, el de Aarón y el de Melquisedec. Espero que se escriba así, si no, acá lo dejamos. Y esto incluye 2 sacerdocios, menor o mayor, Aarón o Melquisedec, como usted lo quiere identificar. Y este incluye a Levítico, por supuesto. Y esto fue restaurado, amigos y amigas, en el comienzo de 1800, en 1830 y así de a poco, cuando se restauran los poderes de Dios en la tierra. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que el manual nos ayuda a identificar el nombre original de este santo sacerdocio. Decía aquí, santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Era muy interesante poder entender un poquito de contexto histórico del por qué se le cambia el nombre a este sacerdocio que es conocido como el sacerdocio mayor, o el primero, como lo dice Doctrina y Convenios. En el verso 2 del capítulo 13 de Alma, de la lección del día de hoy, dice que Dios ordena sacerdotes a fin de ayudar a las personas a acudir a su Hijo para la redención. Decíamos nosotros que el sacerdocio ha sido puesto en la tierra en preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dibujar acá pequeñamente porque tenemos que llenar toda esta área, amigos y amigas, de las cosas que vamos a hacer el día de hoy, pero la silueta de Jesucristo viniendo en su segunda venida, lo cual va a ser, pues para los que lo puedan presenciar, amigos, va a ser hermoso. Vamos a ponerle acá la segunda venida. Y el sacerdocio es en preparación para ayudar a los hijos de Dios antes de que Él venga. Pregunto allí en casa, hermanos, ¿cómo ayuda el sacerdocio a preparar a los hijos de Dios para recibir al esposo, a Emanuel, al Mesías, al Salvador, a Jesucristo? Es fácil. Piense un día en una actividad entre semana en su capilla o en su rama. El sacerdocio es quien preside las actividades. Y si hay, por ejemplo, una actividad entre chicos y chicas, de los hombres y mujeres jóvenes, siempre tiene que haber
un poseedor del sacerdocio que esté velando por las personas que estén allí y para lo que se necesite. O si brincamos al día domingo, hermanos, cuando usted quiera solicitar una bendición patriarcal, está hecha por un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, como lo es un patriarca. Y si usted necesita ajustar algo en su vida, un obispo le puede ayudar. O si necesita renovar los convenios, chicos de entre los 12 y 17 años pueden ayudar a administrar y ministrar los sagrados sacramentos cada domingo. Pregunto otra vez yo, ¿cómo pueden los poseedores del sacerdocio ayudar a los hijos de Dios el día de hoy? Esas respuestas que dimos efectivamente son la respuesta principal. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos, si no existiera el sacerdocio el día de hoy? ¿Lo han pensado? ¿Qué clase de iglesia seríamos sin la autoridad del Señor? Quizá podríamos llegar muy lejos en conocimiento, pero ¿y la autoridad? El permiso, el aval del Señor para poder bautizar, para poder sellar, para poder hacer la obra vicaria, ¿dónde quedaría? Sería definitivamente una iglesia muy diferente, quizá totalmente distinta. Dice aquí, tal vez podrías hacer una lista de las ordenanzas que hayas recibido, tales como el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, el ser apartado para un llamamiento, alguna bendición de consuelo o de salud, la bendición patriarcal y las ordenanzas del templo. Medita en las experiencias que has tenido con ordenanzas como estas. Considera el simbolismo que tienen y el espíritu que sentiste. ¿De qué manera cada una de estas ordenanzas te guía a Jesucristo para obtener una redención? Hagamos un collage, amigos y amigas, de las ordenanzas que vienen del poder del sacerdocio. Santa Cena. Podemos dibujar un vaso con agua, de esos pequeños, una piececita de pan, de esa que se administra en cada domingo en miles de capillas alrededor del mundo. Hermanos, puede ser el bautismo y hagamos a una persona en las aguas, como aquí así, para ser bautizado por otro que tenga la autoridad del sacerdocio. Dibujemos la silueta de un templo en el cual muchos de nosotros hemos entrado y participado de las santas ordenanzas. Y vamos a dibujarle aquí al Moroni. Ahí está. Tenemos algunas otras como el apartamiento de un llamamiento, una bendición de consuelo de salud, una bendición patriarcal, Santa Cena, bautismo, confirmación. Vamos a poner aquí a estas mangas de unas manos que están dando una bendición del sacerdocio. Todos hemos recibido alguna vez alguna bendición del sacerdocio, hermanos. Y cuando realmente la necesitamos, llega como literalmente una respuesta, una bendición. Hagamos acá. Espero que les gusten estos dibujos, amigos. Definitivamente encontrarán dibujos mucho mejores en otras partes, pero bueno, tratamos de hacer algo rápido aquí para que podamos ejemplificar. Aquí están algunas de estas ordenanzas que vienen a través del sacerdocio. El manual lo dice el día de hoy. Hermanos, el poder de Dios ayuda a que los hijos de Dios tomen la Santa Cena, vayan al templo, se bauticen, reciban una bendición patriarcal, una bendición de salud. Cuando usted se fue a la misión, fue apartado como misionero de tiempo completo. Si el sacerdocio no estuviera en la tierra, hermanos, ¿qué sería de nuestra actividad, de nuestra vida? De nuestra vida espiritual. ¿Qué haríamos en la iglesia? Tal vez saldríamos a misiones, pero con la autoridad del Señor. Tal vez seríamos bautizados, pero sin la autoridad de Dios. Tal vez podríamos llamarle a algún centro de reunión, templo, pero ¿qué haríamos allí adentro? El sacerdocio es la parte central y el aval de Dios para poder actuar y ministrar las ordenanzas de Dios a los hijos de los hombres. ¿Quiénes acreditan para ser ministrados por estas ordenanzas? Todo aquel que quiera cambiar el corazón. Hemos hablado y Alma habló de un cambio de corazón. Lo pusimos acá. Este es un proceso, hermanos,
Lo dijimos ese día en la clase. El cambio de corazón para alma e hijo, pues fue en un episodio de días en donde se aparece un ángel y cambian las cosas, y Saulo de Tarso también. Pero los que no hemos sido llamados como esos grandes líderes proféticos como Pablo o como Alma, generalmente nuestro cambio de corazón puede tardar un poco más. Puede. Y para muchos hermanos dura décadas de poder ir puliendo y ablandando ese corazón que se endurece con el transcurso de la vida y por los golpes de la vida y las situaciones y malentendidos y todo eso. Así que aquella persona que nos esté viendo el día de hoy, que quisiese ser bautizado, hermanos, no necesita memorizar el libro de Mormón para ser bautizado, como muchos creen. Necesita decir: quiero dejar que Dios entre a mi vida de alguna manera y bajarle un poquito a los enojos y bajarle un poquito a los gritos y a las malas palabras y comenzar a seleccionar mejor mis amistades. Eso es un corazón blandito. No perfecto, pero sí un poco más blando que ayer. Dice más adelante: ¿de qué manera cada una de estas ordenanzas te guía a Jesucristo para obtener la redención? Allí en casa o en los comentarios, hermanos, podrían poner algunas ideas de cómo creen que la Santa Cena, el bautismo, el templo, las bendiciones de salud o patriarcales o de apartamiento nos guían a nuestro Salvador Jesucristo. Y me dará mucho gusto poder contestar la mayoría de esos comentarios, si no es que todos. ¿Está bien? Algunas personas creen, lo que decíamos al principio, erróneamente, que las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio para efectuarlas no son necesarias. ¿Cómo responderías a esa idea? Primer lugar, si hay algún miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hoy en día viendo este video que crea que podríamos existir sin el sacerdocio, pues tiene razón. La única cuestión es que si no hubiese sacerdocio en la tierra, hermanos, ni templos, ni autoridad para ir a predicar, ni la autoridad para bautizar, ni la autoridad para poder profetizar a nivel mundial como lo hace el profeta, ni autoridad para poder ministrar los santos sacramentos, y casi ni autoridad para organizar la iglesia. Hay muchas iglesias que respetamos y honramos que se organizan para tratar de ser mejores. Pero la autoridad del sacerdocio, amigos y amigas, no viene por las Escrituras. La autoridad del sacerdocio no viene a mí por el conocimiento que tengo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. La autoridad del sacerdocio no la puedo autoproclamar yo. No la puedo atraer por voluntad propia. La autoridad del sacerdocio es conferida mediante la imposición de las manos, como lo hizo Jesucristo con sus apóstoles, a través de un poseedor del sacerdocio previamente. Por lo que si alguien cree que el sacerdocio no lo necesitamos, probablemente para ir a la tienda no, probablemente para ir a un estadio de fútbol tampoco, probablemente para estudiar una carrera y tener progenie tampoco, pero sí la necesitamos para acercarnos a Dios. Sí la necesitamos para hacer convenios que en ningún otro lugar los va a poder encontrar. Podrá encontrar cosas parecidas, claro. Hay muchas denominaciones religiosas que se bautizan por inmersión para la remisión de pecados. Pero la autoridad del Señor se la da a quien Él elige y no es quien conoce más de las Escrituras o el que es más popular en redes sociales por ser un obispo o un pastor afamado en el mundo. La autoridad del Señor la tiene usted en su casa, quizá con un niño de 12 años, que lucha y que tiene desafíos como todos los jóvenes de hoy y como los tuvimos yo y usted allí en casa. O los abuelos también tuvieron desafíos. Eso es una gran bendición para nosotros, el tener el poder del sacerdocio. De modo que si no lo tuviésemos, hermanos, quizá esta clase no existiría. Quizá no tuviésemos edificios hermosos para poder predicar el Evangelio.
Quizá no tuviese las experiencias que viví en la misión para contarle a mis hijos o a mis amigos, y entonces no me hubiese sellado, entonces tampoco me hubiesen dado una bendición patriarcal, y quizá creyera en Dios y en Jesucristo, y solamente quizá, pues no lo puedo comprobar. Pero habría una gran diferencia entre lo que he recibido hoy y en lo que no hubiese recibido si el Padre Celestial no otorga el sacerdocio otra vez en la restauración del Evangelio. Hermanos, lo habían visto de esa manera, porque parece algo tan cotidiano lo del sacerdocio, pero si el Señor lo llegase a retirar, que no va a pasar, pero si lo retirase, hermanos, ¿dónde quedaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Con qué autoridad se bendecirían los sacramentos cada domingo? Increíble lo que una palabra tan pequeña como el poder de Dios o el sacerdocio puede significar en nuestras vidas. Más adelante en la lección dice, el Señor me invita a entrar en su reposo. La invitación a entrar en el reposo del Señor lo podemos ver en Alma 13:16 como lo vimos. Se repite con frecuencia durante todo el capítulo de Alma 13. Tal vez podríamos prestar atención a cada versículo en el que aparezca la palabra reposo y meditar en lo que cada uno de ellos te enseñe sobre lo que el reposo del Señor podría significar. ¿En qué se diferencia el reposo físico a cómo lo hallamos nosotros? Vencer al mundo y hallar descanso es un mensaje de la Leona que el presidente Nelson dice o que aparece en noviembre del 2022. Vencer al mundo, hermanos más, no ser perfectos, pero estar al margen y mantenerse lo más limpio posible, es entrar en el reposo del Señor. Esa fe que no se mueve con cualquier viento, es entrar en el reposo del Señor. Seleccionar mejor a nuestras amistades es entrar en ese reposo. Modificar nuestro lenguaje para ser un poco más propio y no tan soez, eso es. Dice acá, hallar el descanso del Señor es entender que pese a las dificultades, todo va a estar bien. Es un reposo que es placentero, hermanos, y es gozoso. El Señor es quien puede dar esa paz, ese reposo del cual habla el título, y puede dar esa tranquilidad de que usted va a estar bien. La mayoría de las personas que nos ven, hermanos y hermanas, no me dejarán mentir, hoy están pasando por problemas económicos. Sufren mucho porque quisieran que un hijo o una hija o varios regresasen a la iglesia. Algunos de ustedes, hermanos, están luchando intrépidamente por vencer una depresión que no se pueden arrancar como si fuera una ropa. Algunos de ustedes, amigos, están a punto de perder la fe y están a punto de salir. Dios sí puede darnos la tranquilidad que el mundo no puede dar. El mundo puede ayudar, por supuesto. No todo lo que está en el mundo está mal, hermanos. Hay excelentes terapistas, psicólogos, consejeros, coaches. Hay excelentes líderes dentro de esta iglesia y en otros lugares que sí procuran el bien de las personas. Y con la ayuda de Dios, ellos pueden ayudarte también a ti. Pero si yo me arrodillo un día y le digo al Señor, Señor, eres la única persona que me puede ayudar, por favor, sácame de esto ya. Ya no puedo. Él puede decirte que entres en su reposo, que no es un letargo espiritual como el de Sión prospera, sino es ese que te da la paz y la tranquilidad de que todo va a estar bien. De que sigas adelante, sí, pero el Señor te recompensará por esa fidelidad, por llorar y aguantar, por llorar y seguir, por sufrir e ir a la iglesia, por tratar de reconstruir tu corazón hecho pedazos y seguir adelante. Y de eso es lo que dice el presidente Nelson en
vencer al mundo y hallar descanso en la Liaona de 2022. Hasta este momento, amigos y amigas, llevamos prácticamente la mitad de nuestro pizarrón, un poquito menos de la mitad, porque ya vienen los protagonistas de la clase y hemos visto un poquito acerca de la autoridad del sacerdocio. ¿Están listos, hermanos, para el capítulo 14? Este capítulo, hermanos, está llena de tristezas, pero de milagros. Está lleno de lágrimas, pero también de gozo al final. Muchos podrán identificarse en un menor grado con esta crónica. Pero lo que vamos a leer, amigos y amigas, lo dije al principio de la clase, quizá es la escena o de las escenas más conmovedoras y tristes de este que es el otro testamento de Jesucristo también. ¿A qué me refiero? Acompáñenme, hermanos y hermanas, a Alma 14. Para estas alturas, amigos y amigas, Alma y Amulek habían terminado su discurso acerca de la autoridad del sacerdocio y habían ordenado personas, y algunos habían creído y otros no habían creído. Y los que no creyeron estaban a punto de hacer algo cruel, tanto a Alma y Amulek y a los creyentes del Señor. Y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras. Pero la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y a Amulek, porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras a Sesrom. Y también decían que Amulek les había mentido y había vituperado su ley y también a sus abogados y a sus jueces. En la clase pasada vimos un altanero Sesrom que llegó a cuestionar a dos personas muy documentadas en la doctrina de Cristo. Para estas alturas, hermanos, Sesrom estaba anonadado e impactado. Dibujemos a un Sesrom poquito sorprendido, por así decirlo. Sesrom era una persona prominente en su pueblo, por supuesto, y estaba a punto de recibir una de las lecciones que su vida jamás, hermanos, iba a olvidar. Para siempre jamás. Hagamos este Sesrom aquí así, sorprendido, por así decirlo. Y vemos que un poderoso testimonio puede hacer cambiar, mediante el Espíritu Santo, por supuesto, hermanos y hermanas, puede hacer cambiar al que usted cree que nunca va a cambiar, o al que incluso se ría del Evangelio o niegue todo. Aquí está Sesrom. ¿Qué va a pasar con él, hermanos? En el 14 dice: mas aconteció que no lo hicieron, sino que los tomaron y los ataron con fuertes cuerdas y los llevaron ante el juez superior de la tierra. ¿A quién? A estos dos misioneros. Y se presentó el pueblo y testificó contra ellos, declarando que habían vituperado la ley, así como a sus abogados y jueces de la tierra, y a toda la gente que había en la tierra, y que también había testificado que no había sino un Dios, y que iba a enviar a su Hijo entre los hombres. Si hacemos un paréntesis cultural en el verso 5, transportémonos a la antigua América de esa época del 82 y 81 a.C. Y si usted no está documentado, puede abrir un libro de historia o en un motor de búsqueda en su computadora. Puede ver que en ese tiempo nuestros antepasados en este continente no tenían un solo Dios, tenían muchos. Y su ley, sus abogados y sus sacerdotes eran intocables, hermanos. Y Alma y Amulek, con valentía, mas no con altivez, con fuerza, mas no con orgullo, habían hablado acerca de la iniquidad de muchos de esos gobernantes y habían hablado de la ley fallida y el Estado fallido que ejercía poder sobre sus súbditos, en este caso sus pobladores, en esa comarca, en ese poblado, en esa ciudad. Por lo que el pueblo estaba indignadísimo. No podía caber que dos sujetos por allí se atreviesen a hablar mal del gobernador, del juez superior, de la ley, de los dioses, menos, hermanos. Las antiguas civilizaciones en la antigua América eran politeístas, muchos dioses. Y el hecho de que Alma y Amulek hayan venido a hablar de que había un solo Dios,
no solamente era incómodo, sino era innovador. Había algunas personas que aún guardaban la tradición de ley e incluso de Mulek, el hijo del rey Sedequías, o incluso quizá desde más atrás con los jareditas. Sin embargo, era el atrevimiento tan grande que habían tenido Alma y Amulek que los habían atado y los habían llevado con el juez superior. La gente estaba enojadísima y señalaron a Alma y Amulek diciendo: miren, aquí están estos dos que andan diciendo que solamente hay un Dios y que hay que tirar todos los dioses que tenemos en este palacio, dicho sea de paso. De la lluvia, del sol, del maíz, de la tierra, de las estrellas, de la guerra. Eso partía por la mitad la iniquidad y las tradiciones de muchos que también hoy podemos tener. Y no necesariamente las hacemos de barro o las hacemos de madera, sino que hay muchas cosas que son como nuestros dioses en nuestra vida cotidiana. Adelante dice: y muchas otras cosas semejantes testificó la gente contra Alma y Amulek, y esto se hizo ante el juez superior de la tierra. Y aconteció que Sesrom se hallaba asombrado de las palabras que se habían hablado, y sabía también acerca de la ceguedad de la mente que él había causado entre el pueblo con sus palabras mentirosas. Y su alma empezó a sentirse atormentada por la conciencia de su propia culpa. Sí, empezaron a rodearlo los dolores del infierno. Y sucedió que empezó a clamar al pueblo diciendo: he aquí, yo soy culpable, y estos hombres son sin mancha ante Dios. Y empezó a abogar por ellos desde ese momento, mas el pueblo lo escarneció diciendo: ¿estás tú también poseído del diablo? Y escupieron sobre él y lo echaron de entre ellos. Y también a todos los que creían en las palabras de Alma y Amulek les habían hablado, y los echaron fuera y enviaron hombres para que los apedrearan. Que tenía el corazón no blando, hermano, sino empedernido, duro como una piedra, sentía que Alma y Amulek habían hablado con la verdad y se había arrepentido. Y cuando Sesrom ve que la turba viene y se los lleva atados y los escupen y los patean y los golpean y los llevan con el juez superior, Sesrom se quiere morir. Y como un niño pequeñito, hermanos, alza las manos y le dice al juez que son inocentes, que no les hagan daño, pero la reputación de Sesrom estaba tan debilitada en ese momento que la gente creyó que estaba poseído por el adversario y lo echaron y lo patearon y lo aventaron fuera de la ciudad. Y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en las palabras de Dios. Y también trajeron sus anales o sus escrituras, que contenían las santas escrituras, y las arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y ocurrió que tomaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar del martirio, para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Para todos los que son padres, hermanos, nosotros ni podemos ver que un niño pequeño de nuestros hijos se caiga enfrente de nosotros, porque automáticamente nos viene una sensación de amargura, de pesar, de resentimiento, de lo que sea. Pero hay muchos que gritan, muchos que corren, que soban, otros que regañan. Pero para nosotros los padres, hermanos, cuando le vemos un hueso quebrado a un hijo de nosotros, o lo vemos que se cae y se abre y le sale sangre, nos parte el corazón. Pero que Alma y Amulek hayan presenciado un sacrificio humano como aquellos típicos en la antigua América, hermanos y hermanas, como aquellos que los conquistadores reportaron que nuestros antepasados hacían
al momento del contacto europeo con el antiguo mundo era totalmente inhumano. Esta perspectiva son postes de espaldas y estas son las caras de Alma y Amulek. Aquí están las orejas. Les hago una nariz para que ustedes vean y ellos presencian una quemazón de personas. El texto todavía enternece aún más esta escena, hermanos y hermanas, y el humo que corría seguramente. Espero que puedan entender bien este dibujo. Lo quise hacer ahora como de espalda para que pudiesen ver esta perspectiva que seguramente Alma y Amulek tuvieron. Juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego a todo aquel que creía. Y no solamente eso, hermanos, las escrituras también las quemaron. Y Alma y Amulek, hermanos, vieron eso y callaron. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Amigos, eran seres humanos. Sí tenían el poder del sacerdocio. Con una orden podían ellos dejar que se quemaran todos y que una nube bajara. Y Amulek, hermanos, no podía creer. Porque los gritos de los niños llegaban hasta Alma y Amulek. Y mujeres inocentes, puras, que solamente su pecado era creer en Cristo, estaban siendo quemadas en ese momento. Mas le dijo Alma: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente sea un testimonio en su contra. Sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. A veces, hermanos, a personas buenas les van a ocurrir cosas malas, porque el Señor tendrá las pruebas para ejercer su juicio para aquellos que no han sido buenos. Pregunto yo, ¿qué clase de ser humano era Alma? Que en el momento en que usted o yo, hermanos, hubiésemos tratado de liberarnos, nos hubiésemos aventado por la adrenalina que hubiésemos tenido mezclado con tristeza para poder sacar a la mayoría de las personas. ¿Qué clase de ser humano era Alma y Amulek que están aquí? Que podían conversar el uno al otro diciendo: el Espíritu me dice. Primero, tenía la capacidad para sentir el Espíritu incluso en ese momento en donde sabían que los iban a matar. Estas pudieron haber sido las últimas horas de Alma y Amulek, pero no van a serlas. Pero cuando uno está triste, hermanos, el cerebro, el corazón, el sistema nervioso, inmunológico se desactiva por completo. Pero el Señor no los había dejado solos. Y Alma dice: es necesario, déjalo. Porque todos los que están muriendo allí, Dios los recibe en su reino. Hermanos, si usted ha perdido un bebé pequeño que no se pudo salvar, que murió en un accidente, si usted perdió a sus padres entrados en años, en víctimas de la delincuencia que son tan comunes en nuestros países de origen, hermanos, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios
que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Hay mucha gente que dice, si Dios es todo amor, ¿por qué hay abusos? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué está la guerra ya en Medio Oriente? ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué hay injusticia en nuestros países? ¿Por qué hay inocentes que pagan por pecadores? Hermanos, hay cosas que se nos salen de las manos a nosotros, pues quisiéramos ser Superman para poder cambiar al mundo y salvarlo, ¿no? Pero Dios recibe a todos aquellos que han muerto por manos de los que en algún momento morirán espiritualmente y físicamente también. Ahora podemos ver con otra perspectiva de acuerdo a Alma, como lo tenemos aquí, hermanos, en la pizarra, que la sangre de las mujeres y de los niños que estaban siendo quemados aquí, hermanos, no iba a ser en vano. No iba a ser una injusticia de lo peor. No iba a ser un acto despiadado del Señor, ni un acto de acción tardía de Alma y Amulek, sino Alma nos lleva a un plano espiritual mucho más elevado que el promedio de actos espirituales que nosotros podemos hacer en nuestro diario vivir. Dice más adelante, entonces Amulek dijo a Alma, he aquí quizá nos quemen a nosotros también. Y Alma dijo, hágase según la voluntad del Señor. Mas he aquí nuestra obra no se ha cumplido, por lo tanto no nos quemarán. Y aconteció que cuando se hubieron consumido los cuerpos de los que habían sido echados al fuego, como también los escritos que habían arrojado junto con ellos, el juez superior de la tierra vino y se puso delante de Alma y Amulek, estando ellos atados, y los golpeó en las mejillas con la mano y les dijo, después de lo que habéis visto, ¿predicaréis otra vez a los de este pueblo que serán arrojados en un lago de fuego y azufre? Si usted no lo había notado, hermanos, el juez superior estaba tan irritado con Alma y Amulek que había hecho lo que ellos habían dicho que le sucedería a los inicuos. Haber sido o serían arrojados a un lago de fuego y azufre. Y el juez superior, en su ira, en su orgullo, en su cólera, esa que nos invade a nosotros también, en nuestro diario vivir, mandó a hacer una hoguera monumental y echó ahí a todos los inocentes. Y el juez superior viene y les golpea en las mejillas muchas veces, dice Alma 14, y les dice, ¿van a volver a predicar eso? ¿O ya se calmaron? Vean la respuesta de ellos. Y aconteció que ni Alma ni Amulek le contestaron, y los abofeteó otra vez, y los entregó a los oficiales para que los echaran en la cárcel. Amigos, estoicos, Alma y Amulek. ¿Quiénes eran ellos? Recuerdan que en las últimas clases he dicho que para mí son los mejores misioneros de la historia que podemos conocer mediante el libro de Mormón. Por esto y por un montón de cosas más, hermanos, admiro tanto a ellos. Y muchas cosas semejantes, sí, toda suerte de cosas parecidas les dijeron. Y así se burlaron de ellos por muchos días. Y los privaron de alimento para que padecieran hambre y de agua para que tuvieran sed. Y también les quitaron la ropa para que estuvieran desnudos. Y así estaban atados con fuertes cuerdas y encerrados en una cárcel. Peor, amigos y amigas, no les podía ir a Alma y Amulek. Estaban encerrados en la cárcel dos inocentes. Dos personas que lo único que habían hecho, hermanos y amigos, era obedecer lo que el Señor les había mandado hacer. ¿Y cuál era la paga? ¿Esto? Estaban muy cansados. Hermanos, estaban desnudos. La peor humillación que alguien te pueda hacer es que pase esto. Estaban con mucha sed. Hermanos, muy débiles seguramente. Cuando un cuerpo, amigos y amigas, científicamente no come,
no toma agua, el sistema nervioso está totalmente alterado. Personas, algunas deliran, otras personas alucinan, algunos pierden el conocimiento, algunos se desmayan. Hermanos y amigos, aquí están amarrados en la cárcel y no crean que allí encerrados nada más recibían la visita de abogados, recibían la visita de enemigos para amedrentarlos, para escupirlos, para bofetearlos en las mejillas un montón de veces. Y dispuestos casi a quemarles vivos como a los otros. Y aquí están en la cárcel encerrados. ¿Sí? Alma Yamulek. Cuando yo fui misionero, hermanos, también se burlaron de mí. A los que predicamos el evangelio se burlan de nosotros también en redes sociales. ¿Algún familiar de ustedes se ha reído en una reunión porque usted decidió salirse de la religión que era la tradición familiar? Pero a pesar de que se burlaron de mí, de que se han burlado de usted, nos han hecho un chiste, o no nos han invitado a una fiesta, o nos bloquearon de redes sociales. Hermanos, todo eso en conjunto, lo que usted quiera unir, no se compara ni en el 10% a esto. Ni en un 10%. Les habían golpeado, los tenían sin comer, los habían desnudado, estaban siendo torturados psicológicamente, habían visto la terrible escena de quemar a su familia, a sus familiares y a sus hijos en una hoguera inmensa. Y ya llevaban muchos días allí. Pregunto yo, ¿no habríamos de aguantar nosotros, los mortales, un poquito más? ¿No deberíamos de tener un poco la piel más gruesa cuando se nos insulta? La respuesta es un sí rotundo. Seguramente el Padre Celestial no nos pida que hagamos todo este vía crucis como lo hizo Alma Yamulek. Pero por lo menos, hermanos, el Padre Celestial espera que una crítica no te aparte del Evangelio, que una amistad no te aparte del Evangelio. Nuestro Padre Celestial está esperando que construyas una fe y que no dejes que tu fe se quiebre por uno que cree que sabe en redes sociales. Porque pregunto, ¿hay alguien entre nosotros que haya sufrido esto? Podría asegurar, en el 99.9 de los casos, amigos, que nadie ha sufrido ni sufrirá lo que Alma Yamulek. A mí me asaltaron en la misión. Tuve un atraco. Me sentí terrible, hermanos. Nos quitaron las escrituras como si las hubiesen quemado acá también y nos dejaron sin el dinero de la mensualidad de la misión y sin mi cámara y sin la mochila de mi compañero. Nos sentimos horrible en esa noche. Amigos, ¿se imaginan si yo me sentí mal? ¿Se imaginan Alma Yamulek? ¿De qué estaban hechos estos dos personajes? Hasta este punto de la historia usted podría decir, hermano, qué triste historia. Sí, claro que sí. Pero Dios jamás deja solos a sus hijos. Jamás. Y cuando digo jamás, 100% de los casos no los deja solos. Vean cómo termina esta historia. Y aconteció que después de haber padecido así por muchos días, y fue el 12º día del 10º mes, del 10º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, que el juez superior de la tierra de Amonía y muchos de sus maestros y abogados fueron a la prisión donde Alma y Yamulek se hallaban atados con cuerdas. Y llegó entre ellos el juez superior y los golpeó nuevamente y les dijo, si tenéis el poder de Dios,
libraos de estas ligaduras y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo según vuestras palabras. Y sucedió que todos avanzaron y los golpearon diciéndoles las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando éste les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulec, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo: ¿Cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Y aconteció que su temor fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron ni siquiera a la puerta que conducía fuera de la prisión. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo. Y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulec. Y entonces el sufrimiento, hermanos, fue por un breve momento. Y si lo sobrellevas, te exaltaré. Y eso fue lo que pasó con Alma y Amulec. Hermanos y amigos, todos aquellos que habían venido a escupir a Alma y Amulec y los habían golpeado, los muros del templo cayeron sobre ellos y los mataron. Y los del pueblo, habiendo oído un gran estruendo, llegaron corriendo en multitudes para saber la causa. Y cuando vieron salir a Alma y Amulec de la prisión, y que los muros de ésta había caído, se apoderó de ellos un pavor inmenso, y huyeron de la presencia de Alma y Amulec, así como una cabra con su cría huye de dos leones. Y así huyeron ellos de la presencia de Alma y Amulec. Estaban siendo testigos, hermanos, de un milagro. Como si se hubiese sacado esta historia de un libreto de la mejor película de Hollywood. Pero esta historia no es sacada de la mejor película de Hollywood. Es sacada del otro testamento de Jesucristo. Y si usted cree en Él, entonces cree en esta historia. Yo la creo. Y creo que al ser tan llamativa, tan triste, pero tan impactante al final, nos entrega una guía de vida de lo que se tiene que aguantar en esta vida. Hermano y hermana, si estamos cansados, estaremos tan cansados como ellos. Hermanos, si estamos abrumados y estresados, estaremos tan abrumados y estresados como ellos. Es verdad que el Señor da pruebas dependiendo de la capacidad de las diferentes personas y seres humanos que somos. Algunos aguantarán más, otros poco. Eran tan grandes Alma y Amulec que su fe y su prueba, amigos y amigas, había sido llevada al extremo. Para que usted me entienda, allí en casa. Alma y Amulec, hermanos, pudieron haber sido desatados, pudieron haber huido, pudieron haber negado todo lo que habían dicho y se hubieran podido retractar, como aquel que no tiene carácter para sostener lo que dice, como aquel que no tiene fe para sostener sus creencias religiosas. Pero no lo hicieron. Pudieron haber tentado al Señor pidiendo un milagro, como lo hizo Sherem contra Jacob en el principio del libro de Mormón, pero no lo hicieron. Esperaron silenciosa y pacientemente hasta que el poder del Señor vino sobre ellos. Se cayó todo, tembló todo. Mataron a las personas inicuas y ellos sin ningún rasguño. A eso, en la iglesia y en el Evangelio de Jesucristo se le conoce como los milagros de Dios. Y el que lo quiera creer, le irá bien. Y al que no, no le irá tan bien. Estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Amigos y amigas, ¿qué consejo podría darnos Alma y Amulec cuando afrontamos pruebas difíciles? Pregunto yo, hermanos. Si hoy estuvieran Alma y Amulec aquí, me dirían: Benji, ¿no puedes con tus 4 hijos? ¿No puedes administrarte? ¿O acaso has sufrido más que yo? Y se me caerá la cara de vergüenza, hermanos, y le diría a Alma y Amulec: perdónenme, todavía no llego como ustedes.
Todavía no soy tan bueno como ustedes. Alma y Amulek, hermanos, eran no muy buenos. Lo que le sigue. Eran personas de Dios. El discipulado requiere sacrificio. Es algo que pusimos aquí. Ejemplos, estos. Podría ser interesante hacer una lista de las cosas que Amulek sacrificó para aceptar el evangelio. Amulek tenía posesiones materiales, hermanos. Vivía bien. Tenía amistades prominentes. Iba a las mejores fiestas de Zarahemla seguramente. Conocía a los líderes políticos, a esos jueces superiores que lo iban a bofetear más tarde. Dice el texto, hermanos y hermanas, que los amigos se fueron. Alma y Amulek dejaron el asiento judicial y las comodidades del mismo, el dinero y muchas otras cosas que el mundo hoy pide a gritos. Por esto, alguno de ustedes pensará, ¿vale la pena? Si estuviera Alma y Amulek aquí, hermanos, diría, sí lo vale. Sí vale la pena. Vale la pena sufrir y soportar, porque la recompensa será mayor. Definitivamente. Dice aquí, vayamos al 15, verso 18. Pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Zarahemla y lo llevó a su propia casa. Y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. Amulek había encontrado a su mejor amigo, hermanos, Alma. Quizá aquellos otros decían que eran sus amigos, pero en realidad no lo eran. Había encontrado a un hombre fiel que lo iba a acompañar en las malas y en las peores, y también en las buenas. El capítulo 15, si usted quiere hacer un repaso en su casa, amigos y amigas, va a hablar de lo que sucedió después de esta terrible escena. Alma y Amulek van a Sidón y establecen una iglesia. Alma sana a Sesrom. Despidámonos con esto. En el 3. Y también Sesrom yacía enfermo en Sidón, con una fiebre ardiente causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado. Porque creía que Alma y Amulek ya no existían. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí. Porque Sesrom pensaba que Alma y Amulek habían sido quemados y destruidos o muertos de hambre, los dos, en la cárcel aquí. Y eso a Sesrom, quien era un empedernido pero que se había arrepentido, lo atormentaba tanto su pasado que estaba muy mal. Y que habían sido muertos a causa de la iniquidad de él. Y este gran pecado, con sus muchos otros pecados, tanto le atormentaban su mente que se agravó y no hallaba liberación, por tanto empezó a consumirlo una fiebre abrasadora. Como si Sesrom, hermanos, hubiese quedado completamente loco. Mas cuando oyó que Alma y Amulek se hallaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse e inmediatamente les envió un mensaje rogando que fuesen a verlo. Ejerciendo la fe, hermanos. Recuerdan que la fe consta de dos cosas. Dividamos la F y dividamos la E para poder entender mejor. Creer y actuar. Y Sesrom, hermanos, creía en las palabras del Señor cuando escuchó a Alma y Amulek. Se había arrepentido, pero actuó y los mandó traer. Y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano, en el 5, y sucedió que ellos fueron inmediatamente en atención al mensaje que les habían enviado, y entraron en la casa de Sesrom y lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente. Y también su mente estaba sumamente afligida por causa de las iniquidades. Y al verlos les extendió la mano y les suplicó que los sanaran. Amigos, Alma, hijo, sabía perfectamente lo que se sentía al entender que una cosa ardiente te consumía. ¿No había estado Alma así antes? Y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano, ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió, dijo, sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y Alma dijo, si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo, sí, yo creo según tus palabras. Y entonces Alma clamó al Señor diciendo, oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo, según su fe que está en Cristo.
Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Esrom de un salto se puso de pie y empezó a andar, y esto causó un gran asombro en todos los del pueblo, y la noticia de ellos se extendió por toda la tierra de Sidón. Y Alma bautizó a Esrom en el Señor, y desde entonces empezó Esrom a predicar al pueblo. ¿Qué clase de persona era Alma y Amulek, que habían sanado a aquel que se había declarado su enemigo? Alma y Amulek no son el ejemplo de resentimiento, no son el ejemplo de orgullo. Al contrario, hermanos. Cuando alguien viene y nos ofende y se pone enfrente de nosotros y nos refuta todo lo que digamos, a ese debemos de perdonar por más que nos cueste. Porque Alma y Amulek nos pusieron el ejemplo y no solamente lo perdonaron, fueron a su casa de inmediato, dice el texto. Lo sanaron, lo bautizaron y lo bendijeron. Ese es el compañerismo más exitoso de la historia del Libro de Mormón, hasta donde podemos saber hoy en día. Quizá cuando conozcamos las otras cosas que no se tradujeron de este libro, conozcamos una como esta tan extraordinaria o muchas otras historias tan maravillosas. El 15 termina diciendo: mas en cuanto a los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía, continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura de cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Nehor y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Y sucedió que Alma y Amulek habían abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía, por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y por sus parientes. Alma y Amulek habían perdido a sus amigos y a su familia, y a la gente importante que les hablaban al oído cosas que ellos querían escuchar, pero habían ganado al más importante, al Señor. El día de hoy, hermanos, la invitación es que, a pesar de lo que nos suceda en nuestro diario vivir, a pesar de que no nos sucedan estas cosas tan trágicas y tan abrumantes como Alma y Amulek, sí nos suceden cosas tristes en la vida, pero hay una salida. Y el Señor llegará como en el 12º día, cuando los libera a ellos, y seremos liberados si nosotros abrimos nuestro corazón para Él. Podrá ser una enfermedad, podrá ser abuso dentro de casa, podrá ser la pérdida de la fe, podrá ser desafíos con la palabra de sabiduría o cualquier otra cosa que abrume, como estas escenas tan trágicas que ellos padecieron. Pero Dios está dispuesto a sanar. Amigos, comparto mi testimonio de que sé que Alma y Amulek fueron hombres inspirados de Dios. No los he visto todavía cara a cara, como seguramente ustedes tampoco. Pero si hoy usted ha sentido en su corazón que lo que hemos leído es verdad, no es por mí, sino por el Señor haciendo el trabajo que siempre ha hecho con todos aquellos que le buscan. El Libro de Mormón es verdadero, le guste a la gente allá afuera o no. En el nombre de Jesucristo. Amén.